Si querés saber cómo hacer este tipo de subtítulos que siga palabra por palabra lo que voy diciendo de forma automatizada y 100% personalizable, es muy fácil hacerlo y en este video te muestro cómo. ¿Qué onda, gente? Mi nombre es Sausto Calini y me dedico a editar videos para creadores y creadoras de contenido. Actualmente tengo mi propio team de editores y hacemos videos para youtubers con millones de reproducciones y seguidores. Y tanto en YouTube Shorts, Instagram Reels y TikToks, que son las principales plataformas de videos en vertical, diría que el 90% de estos videos van con subtítulos, porque la gente los reproduce en cualquier lado y por defecto se ven en silencio. Entonces, un subtítulo dinámico que vaya acompañando con lo que va diciendo el video siempre tiene mucha mayor retención del público. Y ya hace varios videos que les vengo presentando alternativas para que los subtítulos no queden tan estáticos, tan fijos. Y ya no sé, creo que este es el cuarto video sobre subtítulos que hago en el canal, que por cierto, muchas gracias por el apoyo, les están yendo muy bien esos videos, pero ninguna de las opciones que les había dado tiene este seguimiento palabra por palabra, ya que esto es una función que Premiere Pro no la integra y que para poder hacerlo hay que instalar un plugin. El plugin se llama Submachine y le escribí a los creadores por si les interesaba hacer una colaboración. La respuesta fue positiva y también hay una sorpresita para que puedan tener este plugin que se los voy a contar más al final del video. Así que mientras tanto anda suscribiéndote, dale like y vamos directamente a mostrarles cómo funciona el plugin. Acá tenemos un TikTok mío que hice hace ya un tiempo, que de hecho tiene los subtítulos que mostré en uno de los videos, que se va pintando de amarillo a medida que voy hablando. Se va pintando, digamos, como se puede, no es que está palabra por palabra perfectamente, pero en este caso me sirvió y no fue tan difícil hacerlo. Si lo quieren hacer, les dejo el video, está el tutorial completo y es muy fácil. Pero bueno, vamos a esta herramienta en cuestión. En primer lugar, le digo que es muy fácil de instalar, están todas las instrucciones y cuando lo instalamos lo vamos a ver en ventana, extensiones y van a ver acá Submachine y este sería el plugin en cuestión. Para que esto funcione, lo primero que tenemos que hacer es una transcripción, como ya les he mostrado en los anteriores videos sobre cómo hacer subtítulos. Por las dudas se los dejo linkeado. Tendríamos esta transcripción hecha. Voy a borrar primero los subtítulos que tenía antes porque no los voy a usar, los voy a hacer de cero. A partir de esta transcripción, una vez que sepamos que está perfectamente corregida, que corregimos los errores de ortografía, los signos de puntuación, una vez que sabemos que está perfecto, creamos el subtítulo. En formato le vamos a dar subtítulo, estilo le voy a dar en ninguno porque no me interesa, longitud máxima de caracteres en este caso le voy a dar en 7 porque ya les voy a mostrar lo que quiero hacer, y en líneas le voy a dar en única. Vamos a crear subtítulos. Ahora lo tenemos de esta manera. Estos subtítulos no lo vamos a usar como tal acá. Lo que tenemos que hacer es ir a estos tres puntitos, le damos en exportar y los portamos como archivo SRT. Es un archivo de subtítulo muy común. Entonces ahora sí vamos a Submachine y lo que voy a hacer acá es arrastrar el archivo que acabo de generar, el SRT, lo arrastro acá mismo y ahora acá donde dice el MOGRT es un archivo de gráfico esencial. Ustedes me preguntarán ¿para qué quiero un archivo de gráfico esencial ahí? El plugin ya nos trae un montón de estos gráficos esenciales que están animados especialmente con un modo de subtítulo. Como podemos ver tienen todas estas variantes. Esta es la presentación donde te muestran cómo funciona cada subtítulo y lo podemos usar en todas las secuencias. El que voy a probar ahora es el de Karaoke 2.0, que es el que más me interesa y el que más se ve en TikTok. Y acá van a ver que tienen muchas variantes dependiendo de los fotogramas. Estos números es para que ustedes elijan la cantidad de fotogramas que tiene su secuencia. En mi caso la secuencia tiene 30 fotogramas por segundo, entonces vamos a arrastrar este gráfico esencial. En cantidad de caracteres le pongo en 14, le doy en crear subs y ahí va apareciendo la magia solo. Tarda un poquito, tardará unos 30 segundos más o menos en un video de 40 segundos. Vamos a esperar a que termine y les muestro el resultado. Y listo, terminó. Entonces ahora vamos a ver juntos cómo quedó. Ocultamos la capa de subtítulo anterior y a ver qué tal. ¿Cómo es trabajar diariamente en edición de video con una MacBook que tiene solo dos puertos USB-C? En principio, tener un mouse Bluetooth. No, es tremendo, amigo. La clava palabra por palabra. Me encanta esto. Ocupo un puerto USB para el SSD externo que utilizo a diario y cuando necesito el... O sea, entienden que para hacer esto tenemos que ir a una aplicación, capaz que una aplicación de celular nefasta, o también hay quizás aplicaciones
para la compu, pero hay que descargar algo aparte, renderizar el video, subirlo, hacer los subtítulos, volver a renderizarlo con los subtítulos hechos, y acá ya lo tenemos todo en Premiere. Es cuestión de un plugin, nada más, y me encanta que lo hace posta palabra por palabra. Dura más de 6 horas de trabajo intenso, por lo tanto no hace falta tenerla conectada siempre. Como los puertos son Thunderbolt 3 con un adaptador, y si queremos cambiar algún aspecto estético de los subtítulos, como por ejemplo la tipografía, el color del fondo, el color también de la tipografía, si queremos que tenga una sombra, lo que sea, bueno, esto si nos acercamos y lo vemos, estos son gráficos esenciales. Si vamos a donde dice ventana y agregamos la pestaña de gráficos esenciales, yo ya la tengo acá podemos modificar todo el apartado estético, y esto lo podemos hacer y aplicar a todos los subtítulos sin salir de Premiere Pro. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la tipografía, vamos a ponerle la letra Poppins, que es la que suelo usar yo para los subtítulos, y vamos también a achicarle un poquito el tamaño. Voy a dejar esa tipografía y ese tamaño, pero si yo veo el siguiente subtítulo no está con esa tipografía que yo le acabo de poner, entonces para poder aplicar los cambios nos tenemos que situar con el cursor en el subtítulo que acabamos de hacer los cambios. Paso siguiente es seleccionar todo el resto de los subtítulos. Vamos al plugin y le damos en sincronizar en el primer botón, que nos va a cambiar todo lo relacionado con la tipografía y el tamaño del texto. Le damos en sincronizar, esperamos a que termine el progreso, el plugin nos avisa, hace un pequeño ruidito, hace un ping, ahí estamos, ahora sí, y efectivamente ahora tenemos el mismo texto. Si yo me posiciono acá, vemos gráficos esenciales, tiene la letra Poppins, bold, y en el tamaño que le habíamos ajustado. Ahora, si yo quiero agregarle una sombrita o cambiar el color del fondo o algún otro aspecto, acá abajo tenemos cambiar el texto de color. Yo lo voy a dejar en blanco, me gustan los subtítulos blancos. Lo que sí, le voy a poner una sombra al máximo, me gusta que también la sombra le dé un poquito de contraste con el fondo. Color del fondo vamos a ponerlo en un lila, y le podemos también aplicar un stroke al fondo. No lo voy a poner, lo voy a dejar así. También podemos agrandar el tamaño o achicar el tamaño del fondo, de lo que se va resaltando, o hacerlo más circular los bordes, pero lo voy a dejar como estaba. Ahora el paso es el siguiente: manteniendo el cursor, seleccionando todos los subtítulos, vamos a Submachine y le damos en sincronizar estilo y animación. Esperamos nuevamente a que termine el proceso y listo, ya tenemos aplicado los cambios a todos los subtítulos. Me encanta que hayan solucionado esto sin salir de Premiere Pro. Podemos modificar todo. Si queremos que los cambios se apliquen desde la raíz, que siempre tengamos un preset de subtítulos preparados y no tengamos que modificar manualmente cada vez que hacemos unos subtítulos, una gran opción es modificar el archivo de gráfico esencial en After Effects. Para eso tenemos que abrir After Effects, vamos a donde dice abrir proyecto, abrimos uno de estos proyectos de gráfico esencial que trae Submachine, le modificamos las características a nuestra medida, lo guardamos como un nuevo gráfico esencial predeterminado. La próxima vez que queramos hacer los subtítulos, importamos nuestro gráfico esencial predeterminado y no tenemos que andar haciendo los cambios todo el tiempo. Si queremos achicar el tamaño o moverlo de lugar, le hacen clic al subtítulo y en control de efectos lo pueden hacer desde acá, así. Y le dan en copiar el movimiento y lo pueden pegar a todo el resto de los subtítulos. Con pegarlo ya lo tienen así. Voy a probar con el de TikTok 2.0 a ver cómo queda, como para ir probando. Vol 3 con un adaptador podremos, como que le deja el fondo, podemos conectar y el Ethernet lo va HDMI. pintando. Y seguramente ya han notado, y es que al ser estos gráficos esenciales, fíjense que la reproducción me tira toda una línea roja. Le cuesta un poco más procesarlo, pero no obstante el render no tarda, como si tuviese animaciones de After. Solo lo que va lento es la reproducción. A ver, yo en este momento se lo estoy reproduciendo en completa para que lo puedan ver bien, pero si lo bajamos van a ver que y se va a ver discos un poco sin mejor. pérdida. Y eso teniendo en cuenta que yo en este momento estoy grabando pantalla, o sea que eso me consume un poco más de recursos en la compu. Y uno que particularmente me han pedido un montón es cómo hacer un subtítulo palabra por palabra, algo que Premiere no nos da la opción. Fíjense que yo poniéndole la cantidad mínima de caracteres, de 7 caracteres por subtítulo, hay palabras que me las pone dobles, no me pone en principio separado, me lo pone todo junto. Entonces, ¿cómo hacer para que cada subtítulo sea una palabra? Tienen que elegir este gráfico esencial, el Animation Pro.
lo ponemos por acá y esto lo bajamos a un carácter. Creamos subtítulo y ahí quedó palabra por palabra, gente, ya lo tienen acá. Obviamente si quieren personalizar la tipografía también lo pueden hacer como les mostré anteriormente. Y bueno, y como seguramente se habrán imaginado, este plugin es pago, pero yo les prometí una sorpresita y es que logré un acuerdo para que nos hagan un descuento de 15% a todos los que formamos parte de esta comunidad de edición de video, guacho. Me pone muy contento porque es un descuento superior al que le hacen a otros creadores de contenido y yo se lo pedí especialmente planteándole la situación que la mayoría de esta comunidad somos de Latinoamérica y claramente no tenemos el poder adquisitivo que tienen en Europa o que tienen en Estados Unidos. Así que nada, guacho, un descuentito para la comunidad, 15%, lo pueden aprovechar, les dejo el link en la descripción. Si lo prueban díganme qué onda, a mí la verdad me está sirviendo un montón, lo voy a empezar a usar en todos los videos porque posta es un valor agregado que queda muy god y tenerlo en Premiere es un alivio. En cuanto al precio es más o menos también lo que salen las aplicaciones que hacen subtítulos por fuera de Premiere, así que me parece que es un gran precio. Me encanta también que tengan tantos gráficos esenciales armados y que también los vayan actualizando porque eso es muy importante, la aplicación se va actualizando, fíjense que dice versión 2.0, así que es posible que vayan surgiendo actualizaciones a lo largo del tiempo. Lo dejo con otro video de subtítulos animados que seguramente les va a servir para todos sus videos y que también tienen una plantilla que pueden descargar gratuitamente. Mi nombre es Augusto Calini y nos vemos la próxima.